A continuación, el doctor José Sarucán Kermes nos compartirá su conferencia magistral sobre las resonancias de la encíclica Desde la Ciencia. La licenciada Karen Castillo, que es coordinadora de docencia e investigación del IMDOSOC, nos lee algunas notas curriculares del doctor Sarucán. Gracias. El doctor José Sarucán Kermes es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Posgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, investigador y director del Instituto de Biología, coordinador de investigación científica y rector en el periodo 1989-1997. Desde 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde 2006. Sus principales áreas de interés académico han sido ecología de poblaciones y sistemas, ecología global, biodiversidad y darwinismo, así como aspectos de educación superior, ciencia y tecnología ligadas al desarrollo. En 1991, el doctor Sarucán propuso al Gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. El entonces presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional y desde 2010 dirige dicha institución. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros, entre los que destacan Árboles tropicales de México, Las musas de Darwin, Manual de malezas del Valle de México. Asimismo, coordinó Capital Natural de México y Defensa Legal contra Delitos Ambientales. Ha recibido doctorados honoris causa de 10 universidades nacionales y extranjeras. En 2011 recibió la medalla al mérito cívico Eduardo Neri de la Cámara de Diputados. Y ese mismo año, la reina Beatriz de los Países Bajos le entregó la condecoración de la Orden de Orange-Nassau. En mayo de 2014 fue nombrado académico honorario por la Academia Mexicana de la Lengua y recibió también la medalla al mérito de la Fundación UNAM. Ha sido miembro de varias organizaciones académicas como el Colegio Nacional, la Junta de Directores del World Resource Institute en Washington, las juntas de gobierno del Colegio de México y la Universidad Veracruzana, la Third World Academy of Science, la Academia de Ciencias de California, Academia Europea de Ciencias, la Royal Society de Londres y la American Academy of Arts and Science. Y actualmente ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, a todas. Creo que esta es la primera vez que estoy en el CUC, a pesar de haber estado acá cerca. Y me da mucho gusto, siempre me atrae mucho la idea de charlar en ámbitos muy diferentes al mío normal, académico, porque creo que es la única manera en que uno puede extender el conocimiento, recibir puntos de vista, intercambiar opiniones, y esto enriquece como pocas cosas en la vida, verdaderamente. Esto era como para dar una conferencia sobre cambio climático o cambio ambiental global, porque siempre he dicho que el cambio ambiental global es una medalla que tiene dos caras. Una es el cambio climático, la otra cara es la pérdida de la diversidad biológica, es decir, la pérdida de ecosistemas en el mundo. Los dos igualmente importantes, los dos ligados, pero no les voy a dar una conferencia sobre eso. Cuando quieran lo hago con el mayor gusto. Quiero ahora centrarme más a mi percepción personal de lo que significa esta encíclica espléndida que el Papa Francisco ha producido. Perdón. En una visión estadista, y con una compulsión de llamar a las cosas por su nombre, rara vez vista entre líderes globales en estos días,
el Papa Francisco, el primer jerarca religioso que aborda el tema, ha dado con su martillo contundente en un clavo crucial para la humanidad, que son los problemas ambientales globales, tanto la pérdida de los ecosistemas como el cambio climático. El documento describe la destructora explotación que el desarrollo económico ha llevado a cabo sobre el ambiente del que la humanidad entera, la actual y la futura, dependemos totalmente. Puntualiza las causas de ello: la inmisericordia ambición corporativa de beneficios económicos y una ilusoria fe en la tecnología, una ilusoria fe en que la tecnología resolverá todos los problemas, acompañados ambos por la connivencia de los políticos capturados por los intereses económicos del corporativismo global. No se trata de una compilación de reflexiones filosóficas o abstractas sobre el tema. Es un verdadero manual detallado de causas del problema ambiental global y sus posibles soluciones, que no se habría logrado sin la asistencia de la comunidad científica y humanística de la Academia Pontificia de Ciencias. Es un documento que constituye un llamado a la acción y que define no solamente la enfermedad y sus causas, sino, como decimos en México, provee el remedio y el trapito. Debo decir que muchos de nosotros en Conavio, que hemos leído la encíclica, estábamos felices porque parece un resumen de las cosas que en México ha hecho Conavio. Es realmente muy estimulante darse cuenta de que las cosas van por donde deben ir, bueno, por lo menos en el conocimiento, no en la solución de los problemas. En el entorno de la publicación de la encíclica, el cardenal Turkson hizo énfasis en el hecho de que el Papa Francisco desde hacía tiempo reconocía el papel que la humanidad ha jugado sobre el problema del cambio climático. Pero decía, dado que había un intenso debate sobre el tema, Francisco no había querido intervenir en él. A mí me causó mucha extrañeza esta aseveración, porque nunca me quedó claro ese argumento del cardenal, y espero que no implicaba que habría debate sobre el cambio climático o incluso que la humanidad era mayormente responsable del problema. Esto era poner en duda la realidad del cambio ambiental global y el papel central del desarrollo humano, lo cual minaba la credibilidad y la fuerza que tiene ese documento. El consenso científico acerca de lo que está ocurriendo como resultado del uso de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial y la pérdida de los ecosistemas es en verdad abrumador. Como pueden ver ahí, menos del 0.2% de cerca de 14,000 artículos publicados en 20 años en revistas científicas arbitradas no están de acuerdo con ese consenso. Solamente 0.2%. Y uno diría, bueno, siempre hay diferencias, pero si uno va a la prensa y ve uno las versiones populares, las cosas son muy diferentes. Alrededor de la mitad de las notas de prensa dudan de la existencia del cambio climático. ¿Y por qué es esto? Por algo que el mismo Papa Francisco ha llamado la manipulación de los medios, por los intereses enormes corporativos en todo el mundo, que realmente ponen millones de dólares. No, créanme que millones de dólares no es una frase poética, es perfectamente clara. Son miles de millones de dólares puestos a tratar de desacreditar y minimizar el conocimiento científico que está detrás de esto, ¿no? Y es verdaderamente, yo creo,
que un problema muy serio. Y ahí tienen una muestra. A la que es izquierda de ustedes, derecha mía. Hay un estudio, ups, yo no hice nada. Bueno, ahí están. El estudio que está cerca de mí es un estudio realmente del IPCC que da todos los datos, y la insidia de esta prensa, de estos medios pagados, ha sido tal que copiaron la misma carátula, pero ustedes ven ahí unas diferencias de unas gráficas rojas abajo que están manipuladas, y esto es la versión que está distorsionada sobre el estudio del IPCC. Realmente, este es un solo ejemplo, les puedo dar muchos de ellos, y de científicos que están pagados para generar ciencia falsa al respecto. Tenemos ahí un problema realmente muy, muy serio. Pero la cuestión es que aquí es la parte en donde les podría dar una conferencia bonita, larga, muy detallada sobre cambio climático y pérdida de ecosistemas. No lo voy a hacer, he concentrado con gran dolor de mi parte los puntos que me parecen más importantes, simplemente para transmitírselos. Eso que está ahí es una gráfica de la NOAA, con los datos del Mauna Loa, de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que es el gas con efecto invernadero más importante. Ya llegamos prácticamente a las 400 partes por millón, y no queríamos haber rebasado 350, y el paso que vamos a ir mucho más arriba todavía que eso en unos cuantos años más. Yo diría casi cada parte por millón que se sube allá arriba ayuda al calentamiento de la atmósfera, ayuda al calentamiento global, y una vez que el CO2 está en la estratosfera, dura siglos. Es decir, todo el CO2 que hemos bombeado hoy estará ahí hasta como por el 2100 y algo, o 2300, o 2400. Si paráramos hoy ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí, por supuesto. Si paráramos hoy por algún milagro guadalupano, cualquier emisión de CO2, ya la inercia de calentamiento está ahí y la vamos a tener por un montón de tiempo, aunque ya no emitiéramos una molécula más de CO2, una molécula más de metano o de cualquier otro de los gases con efecto invernadero. Pero déjenme hacerles ver la importancia de estos datos, y les voy a enseñar un video de 1 minuto, espero. Tengo pulso de maraquero, perdón. Wow, ya no lo puedo correr. No. Créanme que esto corría, pero lo probamos de todas maneras en mi oficina, con una computadora, con otra computadora, con USB, etcétera, y no sé si la transmisión de esto acá. Bueno, el hecho, y me van a tener que creer, lo lamento mucho, no puedo echar a andar eso. El hecho es que lo que hacía esta gráfica era irse para atrás. En esa gráfica estamos en el presente, en un extremo. ¿Eh? No disponible. ¿Quién no está disponible? Ah, bueno, pero eso es problema de ustedes o de la máquina. Pues, lo lamento.
Se va para atrás hasta 1996, 97, que empezaron los registros de Mauna Loa, se va hasta atrás para alrededor de 1960, cuando se empezaron algunas de las observaciones de CO2, y luego se va para atrás, y se empieza a ir para atrás, y para atrás, y para atrás, hasta el año 800,000 antes de Cristo. ¿Cómo hacen eso? No, pues no había aparatos. La manera de hacerlo era usando perfiles de hielo de la Antártida, en donde está atrapado el oxígeno que había en ese momento, y ese oxígeno, por razones de pérdida isotópica, puede uno medir con mucha precisión el tiempo que lleva ahí, y también uno puede saber la cantidad de CO2 que había, pues mucho función también de la temperatura. Y en ningún momento, en 800,000 años, en ningún momento se alcanza el pico que ustedes vieron en la gráfica anterior, aquí, en ningún momento. Esto es la mejor, en mi opinión, es una prueba imbatible de que estamos frente a un problema severo, que el problema se está acelerando, que cada año no solamente no paramos de emitir gases de efecto invernadero, sino que se están emitiendo más cada año, ¿no? Incluso a veces con las depresiones económicas o de la actividad económica, el asunto es que el volumen del problema, por la cantidad de gente que somos en el planeta, por un lado, pero fundamentalmente por los niveles de consumo de energía y de recursos, esto está yendo para arriba cada vez más. Como dije, cuando quieran les doy una charla de esto con muchos datos de cómo se están perdiendo glaciares, cómo se está perdiendo hielo en los polos, etcétera. Pero si la siguiente gráfica no los convence del cambio climático, no los convence. Bueno. Para mí es la prueba irrefutable de esto. El otro problema que tenemos es que tenemos una agricultura que está, la agricultura altamente tecnificada, que es una de las maneras que se han tomado para la mayor producción de alimentos, ha pasado de agricultura. ¿Qué quiere decir? La cultura del agro, del campo, es cultura del campo, se ha cambiado a agricomercio. Y es un cambio muy importante. Y ese cambio justamente ha generado la introducción de enormes cantidades de insumos, como cuáles, bueno, pues como para empezar agua, que no tenemos mucha, y les podría enseñar una gráfica bellísima al respecto de cuánta agua tenemos en el planeta, no la tengo aquí, pero los insumos de fertilizantes, de pesticidas, de plaguicidas, de herbicidas, para poder tener las producciones con las que ahora se piensa que podemos resolver el problema de hambre. Bueno, no se ha resuelto. Y lo que sí ha pasado es que todos esos pesticidas, fertilizantes y demás, cuando salen al mar, drenan por los ríos al mar, producen zonas muertas de vida animal en el mar, por toda una serie de efectos, no los voy a meter en ellos. Uno de los muy importantes en el Golfo de México, en el drenaje del río Mississippi, que drena toda el área del Midwest americano, que es una de las zonas agrícolas más importantes del mundo. Todo eso sale por Mississippi y hay una zona gigantesca de aproximadamente 15,000, 16,000 kilómetros cuadrados en los que no hay vida animal. Y esto, lo que ven ustedes ahí, esos puntos, es el número de zonas muertas marinas que hay en el mundo por la forma como estamos tratando de resolver el problema del hambre, que hay que reducirlo, pero ciertamente esa no parece ser una manera. Esto es lo que estamos haciendo con el mar, que era
la fuente de toda la proteína que podíamos usar en el mundo y nunca íbamos a tener problemas. Esa es una foto de cómo queda el fondo del Golfo de California 3 veces al año o 2 veces al año cuando pasan las redes de arrastre para llevarse todo. No es una mesa de billares, el fondo del mar. Y ciertamente la agricultura desde que existe ha sido el mayor perturbador o destructor, si quieren, modificador de ecosistemas. Hay que quitar los bosques y las selvas para poder plantar, no queda de otra. No puedo poner maíz debajo de una selva, no puedo poner trigo debajo de un bosque, hay que quitarlo. Estoy cambiando un sistema por otro. Lo que no hemos hecho nunca es valorar qué gano, qué pierdo en uno y otro. Y esto es un problema severo. Esto era lo que había, estos eran los bosques no tocados hace 8,000 años en el mundo, lo que está en verde. Esto es lo que queda ahora. No lo alcanzan a ver, yo de aquí no lo veo, no veo la diferencia, pero lo que quería mostrar allí es que hay un color verde un poco más grisáceo, más claro, que era la distribución de las selvas, de todas las selvas de México. Ya hay un color verde más oscuro, que es lo que queda de las selvas de México, ¿no? Veracruz le queda como alrededor del 2% de sus selvas. A pesar de que van ustedes ahí, ven verde, pero lo que ven verde es puro pasto y vacas, pero no selvas. Y era lo que había. Está bien, a mí me parecería espléndido que eso hubiera pasado si los veracruzanos vivieran hoy en un estándar de vida altísimo, tuvieran buena educación, tuvieran buena salud y tuvieran un montón de cosas. No las tienen. Y eso se repite por todos lados. Algo estamos haciendo terriblemente mal en este proceso. Bueno, por ahí me podía ir el resto, no de mi charla, sino de la tarde y de la noche. Ya no lo quiero hacer. Quiero regresar un poco a tocar algunos de los puntos salientes de la encíclica desde el punto de vista de alguien que estudia esto científicamente. En medidas concretas de acción, porque las tiene, hay varias. La primera, por ejemplo, es que hay que desfasar el uso del carbón, incluso mientras las tecnologías renovables para generar la electricidad de manera sustentable se están desarrollando, y que nos dé tiempo para poder escoger después buenas, pues él lo pone como el escoger el menor de los males o el menos malo de las dos opciones, pero muy claramente. Y esto platíquenselo a alguien que vive en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y va a ver qué les dice, ¿no? El estado vive de estar explotando carbón, es uno de ellos, no es el único. El segundo punto es que el comercio del carbón, es decir, los créditos de carbón, la comercialización de carbón como una moneda de cambio, en su opinión, pueden generar una nueva forma de especulación que no ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, puede ser una salida fácil para enmascarar un uso prácticamente sin cambio de energías sucias, ¿no? Seguir haciendo lo mismo porque yo estoy pagando a que alguien otro tenga bosques en algún lugar, ¿no? Es decir, no hay un cambio radical, y él enfatiza permanentemente esta cuestión de un cambio radical en las medidas, en las políticas, en las formas de generar energía en el mundo. Un tercer punto es que apoya la idea de cooperativas de producción energética por medios renovables, de características locales, y esto es una cosa que es realmente muy importante, para resolver problemas locales, otra vez, en un proceso de autosuficiencia local, que resuelva la incapacidad, en sus palabras, la incapacidad del orden mundial para asumir las responsabilidades que tiene en este sentido. De manera que en esta visión los grupos locales y los individuos hacen toda la diferencia. ¿Por qué no tenemos en México una capacidad de
generación de electricidad en pueblos pequeños, 180,000 comunidades en México que son de 100 personas o menos, 180,000, en las cuales la mayoría no hay manera que lleguen las líneas eléctricas. ¿Por qué no apoyar poder tener celdas fotovoltaicas, generadores de viento, pequeñas hidroeléctricas? Bueno, hay un monopolio de la electricidad, uno espera que estas cosas empiecen a cambiar y se abra ese mercado. En lo que se refiere a cuestiones de comportamiento individual o social, yo veo varios puntos en relación a esto muy importantes. El primero es que él remarca la débil respuesta política internacional por la falla de las cumbres globales sobre ambiente, ya oímos al cardenal hablar de esto, y lo acompaño totalmente en su comentario de la desafortunada inutilidad de todas estas cumbres, y que hacen claro que por un lado la política en este campo está sujeta a los intereses especiales y económicos que doblegan el interés y el bien común, y por otro a la manipulación de la información de los medios, a los que me he referido ya anteriormente. El segundo punto es que aunque podríamos interpretar como una consecuencia natural de la política que la Iglesia ha tenido sobre el control de la natalidad, Francisco considera que el sobreconsumo es un problema mucho mayor que el poblacional, y esto es algo que en cada charla que doy y hablo de las causas de los problemas, las causas raíz de los problemas ambientales, enfatizo que sí tenemos un problema de crecimiento poblacional, pero el problema del sobreconsumo, es decir, la curva exponencial de consumo es mucho mayor que la curva exponencial del crecimiento de la población. Y esto no parece que nos está cayendo el 20 de ninguna manera. Esto es clarísimo, las tasas de consumo per cápita de todo el mundo en recursos y energía es muy superior a la tasa de crecimiento de la población mundial. Los Estados Unidos creció por 3 el siglo pasado, entre 1900 y 1999, pero multiplicó por 16 los consumos per cápita de energía y de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada norteamericano de fines del siglo pasado valía 6 norteamericanos de principios del siglo. Diferencias realmente muy notables en este sentido. El tercer punto es que en la era de la comunicación y la conectividad por los avances de las ciencias de tecnología e información, hay una desconexión enorme de la humanidad con la naturaleza y entre ella misma. Esta cuestión de que la mayor parte de la gente, con la concentración de población en las ciudades, la urbanización, la gente ya no tiene noción de dónde vienen los alimentos que compra. El primer contacto de la gente con esto es el estante del supermercado y no tiene la menor idea de dónde viene, qué significa la producción, las diferentes cosas, y consecuentemente no tiene noción del impacto ambiental que producir cada una de esas cuestiones tiene, y el impacto social también, y el económico. Hay una desconexión gigantesca, y esto para mí es uno de los temas más importantes para entrar, que se refieren a la educación de la población en las ciudades. Yo creo que este es un problema serio. En algún lugar he dicho que cada filete que ustedes se comen de 350 gramos significa que ustedes se sentaran a comer 7,5 kilos de granos de maíz. Nadie en su sano juicio llega a un restaurante y dice, por favor, 7,5 kilos de maíz y 650 litros de agua. Es lo que se requiere para un filete de 350 gramos. Yo no digo que no se coma carne, lo único es que tenemos que estar claros qué diablos significa cada vez que hago el consumo de ese tipo de cosas. Lo lamento, señor obispo, usted viene de Nuevo León, ahí come mucha carne.
El cuarto punto que sale de la encíclica es que nuestra herencia a las siguientes generaciones será una de desolación. Lo pone de esa manera. Las tasas de consumo, la destrucción de los ecosistemas ecológicos y del bien común de la atmósfera causadas por nuestro estilo de vida, que es totalmente insustentable, ha rebasado ya la capacidad de nuestro planeta, lo cual puede solamente generar catástrofes como las que recurrentemente ocurren en varias partes del mundo. La única manera de reducir el efecto del imbalance actual es con acciones inmediatas. Otra vez, la urgencia de que si no hacemos las cosas con la intensidad y con la velocidad que tenemos que hacerlo, el problema no se va a resolver. En este momento, ustedes quizá han oído esta cuestión de la huella ecológica, es un término que se usa mucho. Bueno, la huella ecológica total del mundo significa que los que vivimos hoy en el planeta, en las condiciones de desigualdad brutal en las que vivimos, estamos rebasando ya la capacidad de la Tierra por como aproximadamente 25%. Estamos usando un planeta y cuarto en capacidades de producción de productos, energía, alimentos y en la capacidad de absorber los residuos de esos usos. Si en este momento tuviéramos todos el mismo nivel de ingreso que el medio de los Estados Unidos, ya no digamos Manhattan o Beverly Hills, el medio de los Estados Unidos, este tamaño de población, tendríamos que usar 3 planetas para poder abastecer esas necesidades, y así podía ir dándoles ejemplos. Vuelvo a relatar un poco más de cuestiones de la encíclica. El Papa Francisco expresó muy claramente que esperaba que la encíclica tendría influencia sobre las políticas económicas y de energía, además de iniciar un movimiento global que presionase a los políticos para realizar un cambio serio al respecto. Pero además, que los obispos y sacerdotes alrededor del mundo deberían encabezar discusiones sobre la encíclica en sus servicios dominicales. En este sentido, no sé qué tanto la jerarquía eclesiástica, a pesar de que la encíclica representa la posición oficial de la Iglesia, responderá al llamado del Papa, pero esperaría que al menos la feligresía católica tomara una posición claramente activa al respecto. Con esto sería suficiente para iniciar un cambio de dimensiones inéditas. Muchos científicos, entre los que me incluyo, tenemos la esperanza que el debate iniciado por Francisco introduzca una dimensión moral al debate sobre el cambio global ambiental, ya que la dimensión científica está claramente establecida. Sí, podemos tener más ciencia, podemos saber con más precisión el efecto de cada molécula de CO2 o de metano o de óxidos de nitrógeno, pero ya, eso está claro. Por ejemplo, el director del prestigiado Instituto Potsdam para la investigación de los impactos del cambio climático, Hans-Joachim Schellnhuber, colega muy estimable, ha mencionado que a pesar de que existe una especie de código de honor de no mezclar los aspectos de ciencia pura con temas morales entre la comunidad científica, dice que esto tendría que cambiar porque la ciencia y sus aplicaciones tienen consecuencias morales y estamos en una situación en la que tenemos que pensar acerca de las consecuencias de nuestro conocimiento sobre la sociedad. La encíclica Alabado seas no es una expresión o manifestación verde de la Iglesia, sino en palabras de Francisco, un documento de enseñanza social. El Papa Francisco ha afirmado, que aunque los críticos mencionan que la Iglesia no puede dar lecciones sobre políticas públicas, el hecho es que estos temas, y esas son sus palabras, estos temas
están en la médula de las enseñanzas de la Iglesia. Pero las críticas a este enfoque de dimensión moral del problema no se han hecho esperar desde los grupos más conservadores y reaccionarios de la derecha de varios países, especialmente la de Estados Unidos, pero también de grupos católicos conservadores, quienes han interpretado la encíclica como un documento que ataca al capitalismo y como una actitud no bienvenida en estos momentos en que el tema del cambio climático y ambiental global están tan alto en la agenda internacional. Yo esperaría ciertamente que la encíclica tenga un impacto claro en las venideras discusiones de la COP de Cambio Climático en París a fines de este año. Una expresión que a mí en lo personal me resultó impactante, honestamente, proveniendo de él, es que el Papa Francisco desacredita en su encíclica la interpretación bíblica del Génesis que muchos cristianos conservadores poseen y que ha sido adoptada y ejercida desde hace siglos sobre el hecho de que la humanidad tiene dominio sobre la tierra y consecuentemente tiene derecho irrestricto al uso de sus recursos. Me encantó leer eso cuando lo leí. Bueno, no puedo seguir sin ser honesto, y lo voy a hacer si puedo hacerlo. Hasta aquí tengo una coincidencia total con la información científica sobre el cambio ambiental global, su interpretación sobre la gravedad del problema y la causalidad del tipo de desarrollo humano en producir los efectos lesivos sobre la atmósfera y los ecosistemas y su ubicación en el contexto socioeconómico mundial contenidas en la extraordinaria encíclica del Papa Francisco. Un documento con sólidas bases científicas y que al mismo tiempo es un texto inmerso en un profundo humanismo y sentido social, al remarcar que los desposeídos, es decir, un 70% de la humanidad, son quienes reciben de pleno en la cara el impacto de los problemas ambientales del mundo, que el sistema financiero mundial influye sobre la política y la distorsiona, que ni el crecimiento de los mercados resolverá el hambre o la pobreza, ni las opciones tecnológicas representan soluciones reales a esta coyuntura. Sin embargo, me parece que encarar estos problemas con un profundo cambio comportamental en la humanidad no podrá darse mientras sigamos considerando que nuestra presencia en este planeta es el resultado de una acción sobrenatural. Y aquí es donde me tengo que desviar hacia otros tipos de pensamientos que están basados en mi convicción de que los humanos, nuestra especie, no somos producto de un acto de creación divina, sino que estamos presentes en la Tierra como resultado del proceso de evolución del cual ha surgido toda la vida que nos rodea, que somos una especie más relacionada con las demás especies, producto de la evolución, y mientras no nos consideremos como tales, como una especie biológica, y no como miembros de una raza o religión o nación, y nos veamos como miembros de una sola especie, con responsabilidad hacia nuestros congéneres actuales y futuros, será muy difícil adoptar un verdadero sentido de responsabilidad hacia nuestro entorno ambiental y hacia los demás miembros de nuestra especie. Ninguna religión hasta ahora, ninguna escuela o universidad nos educa en el contexto de esta responsabilidad. Sin embargo, la encíclica Laudato Si es el primer paso en la historia de la humanidad en plantear esta nueva forma de vida, pero toca a nosotros decidir los siguientes pasos. Sugiero que posiblemente la única concepción ética que reúne una relación de respeto y cuidado
por un lado, el entorno ambiental, de manera que lo conservemos y lo utilicemos sustentablemente, y por otro lado, una responsabilidad ética hacia todos los miembros de nuestra especie, los coetáneos y los futuros, es el siguiente. Primero, empezar a comportarnos como miembros de una especie biológica, ya lo dije, piensa. Porque somos productos del mismo proceso evolutivo que las demás especies, proceso que se ha generado y continúa desarrollándose en un contexto de ecosistemas y que aunque el proceso de evolución cultural ya no depende estrictamente de ese contexto, seguimos siendo totalmente dependientes del mismo para nuestra sobrevivencia y desarrollo. Como ya mencioné anteriormente, porque compartimos genes con todas las especies con las que cohabitamos y porque nuestra evolución cultural nos ha permitido generar la capacidad de alterar profundamente, no solamente el contexto ambiental, como ya lo hemos visto, del proceso evolutivo, sino incluso estamos muy cerca de alterar, por nuestros avances tecnológicos, el proceso mismo de la evolución. Esto implica dar a la conservación futura del proceso evolutivo el mayor valor moral posible, puesto que es el proceso por el cual la diversidad biológica que queremos conservar existe, es el componente biológico de los ecosistemas de los que dependemos para nuestra subsistencia. Hoy desayunaron biodiversidad, todos ustedes están aquí sentados, y comieron biodiversidad y probablemente van a cenar biodiversidad. Y están vestidos casi fundamentalmente con biodiversidad. Es el componente biológico de los ecosistemas de los que dependemos para nuestra subsistencia. Y finalmente, estamos en este planeta como productos de ese proceso. No he visto hasta ahora una propuesta de ética ambiental sustentada en el mantenimiento del proceso evolutivo por medio de la selección natural, como el mandato moral básico de una ética ambiental o ecológica. No tenemos propuestas filosóficas serias, accesibles y creíbles por la gente de ningún tipo en esta dirección. Lo anterior nos impone lo que creo constituye el reto más importante que la humanidad ha tenido en su breve presencia, por lo menos en relación al tiempo de la existencia de la vida en la Tierra. Este reto consiste en la necesidad de definir las bases filosóficas de la anterior concepción ética, lograr traducirlas a un discurso social que sea convincente y aceptable a la mayoría de la gente, pero que además pueda tener efectos concretos en el desarrollo de políticas públicas. La ética debe ser mucho más que el simple entendimiento y discusión de teorías acerca del significado de lo que es una buena vida. Debe ser primariamente un esfuerzo para modificar las actitudes personales, para ser un individuo mejor, para propiciar un mundo futuro mejor. Nuestro proceso de evolución cultural a lo largo de decenas de miles de años es testigo de numerosos eventos de reto que han sido enfrentados la mayor parte de las veces con éxito. De otra manera no estaríamos presentes en el planeta, por todos nuestros antepasados. Pero debemos estar conscientes de lo que hace al presente reto es excepcionalmente delicado e importante, y es que la velocidad de deterioro de la matriz ambiental de la que dependemos, así como el crecimiento del proceso de desigualdad social y económica de la humanidad, son inéditos. Para enfrentar este reto contamos con no más de unas cuantas décadas. Esto no es algo que al final del siglo a lo mejor se arregla. Tenemos realmente unas cuantas décadas para actuar en esto. El hecho es que, como ya mencioné antes, ya tenemos suficiente conocimiento científico de lo que está pasando. Lo que necesitamos es mover a la humanidad
con urgencia a acciones. Y yo creo que la encíclica tiene justamente ese valor. Termino citando lo que Paul Ehrlich, uno de los biólogos evolucionistas más connotados de nuestro tiempo y un líder mundial del análisis de la condición humana en relación a su ambiente, define como el dilema central de la humanidad. Cómo transformar actitudes sociales que anhelan alcanzar el mejor estándar de confort, con sus consecuentes inequidades, en anhelos para lograr estándares de vida dignos, basados no en la acumulación de bienes materiales, sino en el alcance de logros personales y espirituales, en una atmósfera de mucha mayor equidad social. Ese señor que tengo citado ahí es uno de los economistas con mayor influencia en la historia del desarrollo de la economía, y no puedo más que usar sus palabras para realmente explicar claramente en qué tipo de situación estamos metidos en el mundo. Muchas gracias.